Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la unidad 1 de la teoría del derecho sucesorio. Suceder, como concepto, decimos que significa continuar el derecho del que otro es titular. Esa transmisión de derechos de una persona a otra o a otras puede darse ya sea por actos entre vivos, en ese caso tenemos una sucesión, una transmisión de derechos a título particular, por ejemplo, un contrato de compraventa, o mortis causa, que es cuando se transmiten todos los derechos de la persona que fallece a las personas que sobreviven. Y acá tenemos una sucesión a título universal, porque es una universalidad de bienes que se le van a transmitir y no un bien en particular. Como concepto de sucesión decimos que es la transmisión de los derechos, activos y pasivos, que componen el patrimonio de una persona muerta y que se transmiten a la que sobrevive, y a la cual la ley o la voluntad del testador llaman para recibirla. La ley, si hablamos de sucesión por ley o también llamada sucesión legítima. Y si es a través de un testamento, si es a través de la voluntad del testador, tenemos lo que se denomina sucesión testamentaria. Transmisión de derechos. El artículo 2277 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que la muerte, la apertura de la sucesión y la transmisión de la herencia se producen en el mismo instante. Fíjense estos tres momentos del derecho sucesorio. La muerte, ¿muerte de qué? De una persona humana, de una persona física, como la llamaba el Código de Vélez. La apertura de la sucesión y la transmisión de los derechos de la persona muerta a las que sobreviven se producen en el mismo instante. Caso de conmoriencia. El artículo 95 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que cuando dos o más personas hubieran fallecido en un desastre común o en cualquier otra circunstancia en la que no pueda saberse cuál de ellos falleció primero, se presume que han fallecido todas en el mismo momento y no habrá o no se podrá alegar transmisión de derechos entre ellos. ¿Qué es importante tener en cuenta en esta materia que vamos a estudiar? El derecho sucesorio nace a partir de la muerte de una persona, no antes. Que quede bien claro esto. La muerte de la persona natural da inicio a este derecho que vamos a estudiar en esta materia. Efectos de la sucesión. La transmisión de derechos se produce aunque el heredero lo ignore o aunque éste fuera incapaz. A partir de la muerte se produce la transmisión de esos derechos. El heredero, que sobrevive un instante al causante, transmite su derecho al otro. Cuando hablamos de causante hablamos de difunto. Desde el momento del fallecimiento, si hay más de dos herederos, se va a formar lo que se denomina comunidad hereditaria. ¿Qué es lo que es la comunidad hereditaria? Es cuando se presentan a recibir una herencia más de un heredero. Entonces, como todavía no se sabe qué parte de esa herencia le va a tocar a cada uno, eso recién se va a saber cuando ustedes, los contadores, hagan las operaciones de partición. En el lapso de tiempo que va desde la muerte hasta que se hace la partición, los herederos forman parte de una comunidad que se va a llamar comunidad hereditaria, donde los bienes van a formar una indivisión, van a ser indivisos, y no se va a poder determinar qué bien pertenece en forma particular a cada heredero porque no se sabe. Eso se va a saber recién cuando llegue la partición. Y otro de los efectos es que la competencia del juez para entender en el juicio sucesorio se va a regir por el domicilio del difunto al momento de su fallecimiento. Si la persona tenía varios domicilios, el último domicilio que tuvo al momento de su muerte es el que va a marcar la competencia del juez. Clases de sucesión. Tenemos, por un lado, la sucesión legítima. La sucesión legítima, el artículo 2424 del Código Civil y Comercial de la Nación, nos dice que
las sucesiones intestadas, o sea, sin testamento, se defieren a los descendientes del causante, a los ascendientes, al cónyuge supérstite y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado. Y la sucesión testamentaria, que es cuando en vida la persona redactó un testamento, el código nos dice en el artículo 2462 que las personas pueden disponer libremente de sus bienes después de su muerte, respetando las porciones legítimas mediante testamento otorgado con las solemnidades legales. Sucesión mixta. Esta sería una tercer clase de sucesión. ¿Cuándo se da? Se puede dar si el causante hizo un testamento, pero no de la totalidad de sus bienes, de una parte, y de la otra parte no. Entonces tendremos por un lado una sucesión testamentaria y por otro lado una sucesión legítima. El artículo 2277 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice: si el testamento dispone solo parcialmente de sus bienes, el resto de la herencia se va a diferir por ley. Teorías que justifican la sucesión, nos pide el programa. Tenemos dos grandes teorías: las teorías de la sucesión en la persona y la teoría de la sucesión en los bienes. La sucesión en la persona proviene del derecho romano primitivo, donde las familias en esa época estaban constituidas en clanes. Es muy distinto al concepto de familia que tenemos en la actualidad. Y en cada clan, en cada ese grupo de familia, había un jefe que se denominaba pater familia. Pero no era solamente el jefe de ese núcleo familiar como lo conocemos hoy en día. Era un jefe civil, un jefe militar, un jefe religioso. Tenía amplias potestades sobre ese clan o grupo familiar. Entonces, para esta teoría, si esta persona fallecía, el pater familia, el jefe, necesariamente alguien tenía que ocupar su lugar, porque si no, ese clan quedaba acéfalo, quedaba desprotegido en esa época para esa creencia. Por lo tanto, el hijo varón de mayor edad iba a ocupar el lugar del pater familia y iba a ser el jefe de ese clan. Entonces, en esta teoría se producía una ficción donde la persona nunca muere, porque otra ocupa automáticamente su lugar. Después tenemos la teoría de la sucesión en los bienes. La teoría de la sucesión en los bienes proviene del derecho alemán. También en el derecho alemán primitivo, en el derecho germánico, también existían clanes y había un jefe. Pero cuando el jefe moría, el hijo varón de mayor edad iba a ocupar su lugar. Pero acá no había una ficción de que continuaba en la persona, sino que solamente iba a ser una especie de administrador. Iba a recibir los bienes y a pagar las deudas, pero no había confusión de patrimonios entre el patrimonio de la persona que iba a recibir esa herencia con la persona del difunto. Había división de deudas, o sea, el heredero que iba a ocupar su lugar no iba a responder por las deudas del difunto con su patrimonio particular. A diferencia de la sucesión en la persona, que como dijimos, que ocupaba el lugar, se producía una confusión de patrimonios, se unificaba el patrimonio del heredero con el del difunto, y si el causante tenía muchas deudas que superaban, si el pasivo superaba el activo, iban a tener que ser solventadas con el patrimonio del heredero. ¿Cuál de estas teorías es la que adoptó nuestro código? Nuestro código en el artículo 2280 establece que, desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquel y continúan en la persona de lo que el causante era poseedor. Por lo tanto, nuestro código se está enrolando en la teoría de la sucesión en la persona, pero con una particularidad. El nuevo Código Civil y Comercial va a limitar la responsabilidad de los herederos solo a los bienes recibidos. Podríamos decir que sigue la sucesión de la persona, pero adopta en cuanto a la responsabilidad
el sistema del derecho germano. Sucesor. Como concepto de sucesor decimos que es sucesor aquella persona llamada a recibir la herencia por ley o por la voluntad del causante expresada en un testamento. Entonces tenemos que puede ser sucesor legítimo si es sucesor por ley o sucesor testamentario si es a través de un testamento. ¿Qué clases de sucesores tenemos? Los herederos, los legatarios y los herederos de cuota, que están regulados en el artículo 2488 del Código Civil y Comercial. ¿Quiénes son los herederos? Los herederos son aquellos que tienen derecho a recibir la universalidad de los bienes de la herencia. ¿Quiénes son los legatarios? Aquellos que no tienen derecho al todo, no tienen derecho a recibir esa universalidad. Tienen derecho a recibir una cosa en particular, una casa, un departamento, un auto. ¿Y quiénes son los herederos de cuota? Aquellos herederos que tienen derecho a recibir una cuota parte de la herencia. No tienen derecho al todo, pero son herederos. Por ejemplo, un tercio, un cuarto, etc. Con esto hemos terminado la parte de derecho sucesorio de esta unidad y vamos a ver la parte de régimen patrimonial del matrimonio, de derecho de familia de la unidad 1, que nos empieza hablando el programa de los regímenes matrimoniales.